Buenos días, soy la profe Jimena Montes. Para hoy tenemos factor común en grupos, o también conocido como factor común por grupos. Segundo caso de factoreo que voy a explicar. Tres cositas a tener en cuenta. Primero, debemos verificar que no sea el primer caso, factor común. Segundo, debemos chequear que tenga 4, 6, 8 términos o pares mayores a 2. Lo que no puede tener entonces es número de términos impares o dos términos nada más. Y tercero y último, comenzar a dividir el polinomio en subgrupos con igual cantidad de términos en cada uno y aplicar en cada subgrupo el primer caso de factoreo, factor común. Estas tres cositas las voy recordando en cada ejercicio. Comenzamos con el ejercicio número 1. Bueno, acá tenemos el primer ejercicio que les voy a proponer. Voy a chequear el punto 1, que no sea factor común. A ver. Primero, ¿cuántos términos tiene? 1, 2, 3, 4. También cumple este requisito. ¿El 5 están todos los términos? No. ¿La X están todos los términos? No. ¿El 2 están todos los términos? No. Entonces no es primer caso, no es factor común. Y ahora pienso que puede ser este. ¿Qué hacemos? Dividimos al polinomio en partes iguales. Entonces, por ejemplo, si yo lo divido por acá, me quedan 1, 2 términos de un lado y 1, 2 términos del otro. Y en cada subgrupo voy a intentar hacer factor común. Recordemos el primer caso de factoreo, nos olvidamos de esta parte y me voy a concentrar en esta partecita. Primer caso de factoreo hay que tenerlo muy claro, les voy a dejar al final el tutorial que hice la vez pasada y abajo también en la descripción. Pero bueno, empezamos así. El 5 es factor común porque están los dos términos. Entonces lo vamos a poner fuera de un paréntesis, ¿no? La X veo que está tanto acá como acá. También es factor común. Se elegía la de menor exponente. Entre 3 y 2, el menor exponente es x al cuadrado. Y la voy a poner fuera del paréntesis. ¿Qué debíamos hacer ahora? Agarrar todo el término y dividirlo por lo que había quedado afuera como factor común, ¿sí? Dividirlo. Entonces decimos 5 dividido 5, 1. Y x al cubo dividido x al cuadrado, en la división los exponentes se restaban. 3 menos 2, 1. X a la 1. Ya no hace falta ponerlo. Más. Vuelvo a hacer lo mismo con este término. Divido todo el término por lo que tengo abajo como factor común. 5 dividido 5, 1. Y x al cuadrado dividido x al cuadrado, 2 menos 2, 0. Se va la x. Nos quedó así. Entonces ahora vamos a aplicar lo mismo en la otra parte, en el otro término, ¿sí? Nos olvidamos un poquito y vamos a aplicar acá, ¿sí? Vamos a poner más y voy a decir, bueno, entre este término y ¿cuál es el número de la letra o ambos que están los dos? Y observo que es el 2. Entonces, la X no, voy a sacar factor común. Esto dividido siempre era el procedimiento. 2 dividido 2, 1. Y la X, como no tiene una X afuera para relacionarse, se baja igual. Más 2 dividido 2, 1. ¿Sí? Y ahí estaría aplicado el primer caso. Ahora voy a pensar en el ejercicio completo. Y lo que observamos es que este paréntesis y son iguales. Eso es requisito fundamental. Si no son iguales, pueden pasar dos cosas. O que hayamos hecho las cosas mal, entonces no nos dio igual, o que no sea este caso de factoreo y sea otro caso. En mi caso me dio perfecto, ya estoy en condiciones de poner el resultado. Miren cómo se pone el resultado. Se ponen dos paréntesis multiplicando. En el primer paréntesis puedo colocar el que se repite en ambos grupos, x más 1. Y en el segundo voy a poner lo que me quedó de factor común en uno y lo que me quedó acá de factor común en el otro, más 2. Y este es el resultado de este caso
de factoreo. Podemos también ponerlo al revés. Primero poner acá los factores comunes y acá el paréntesis que se repite. Da lo mismo. Yo siempre me acostumbro a primero poner uno y después el otro. Así es como se resuelve este caso de factoreo. Lo interesante es que tiene una comprobación que se las voy a enseñar a hacer y saber si esto está bien o está mal, ¿no? Miren cómo es la comprobación. Dice así, comprobación, aplico la propiedad distributiva doble al resultado, ¿sí? Si hay alguien que no recuerda la doble también, se los dejo al final y en el cuerpo de la descripción. Entonces, facilísimo. Agarro este resultado y aplico propiedad distributiva doble. ¿Cómo era? El ax por 5x al cuadrado, 1 por 5, 5. Y x por x al cuadrado, en la multiplicación los exponentes se suman. 1 más 2, 3. Ahora voy a hacer esta x con este 2. Primero los signos. Más por más, más. Y x por 2, 2x. Ahora voy a hacer el 1 con el 5x al cuadrado y después el 1 con el 2. Más por más, más. Y 1 por 5x al cuadrado, 5x al cuadrado. Más por más, más. Y 1 por 2, 2. Ahora, este resultado que nos dio acá tiene que ser desde donde partimos. Y si ustedes se fijan, si quieren, está acá, quedó desordenado, pero lo puedo ordenar con el grado del polinomio en forma descendiente. Entonces, y si ustedes observan el resultado, es lo mismo desde donde partimos. 5x al cubo, más 5x al cuadrado, 5x al cuadrado, más 2x, más 2x, más 2, más 2, ¿sí? Entonces, esto lo puedo hacer, tardo 5 minutos y sé si esto está bien resuelto. Pasamos al ejercicio número 2. Acá tenemos nuestro segundo caso. Lo primero que yo hago siempre es controlo la cantidad de términos que tiene. 1, 2, 3 y 4. Bueno, puede ser este caso. Segundo, ¿hay algún factor común que sea en este polinomio, sí, común a todos los términos? Me fijo. No hay factor común. Y ahora sí me dedico a pensar que puede ser este caso, ¿no? Divido el polinomio por la mitad y empiezo. Busco en este término y en este un factor común. El 2 no, la x sí. Miren, está acá. Elijo la x a la cuarta. La y están los dos, también factor común, y no hay nada más. Agarro y empiezo a dividir. Agarro este término, dividido esto. Mucho cuidado cuando tiene números, tiene letras. Primero la x con la x, 5 menos 4, 1. X a la 1. No hace falta ponerlo. Y dividido y, 1 menos 1, 0. Se fue la y. Bajo el menos, siempre es importante controlar los signos. Fíjense que si yo hago más por menos, vuelvo acá. Entonces está perfecto bajar ese menos. Ahora voy a agarrar este segundo término y lo voy a dividir por todo lo que está acá. Cuando el coeficiente adelante no tiene nada, tiene un 1, o sea que 2 dividido 1, 2. Voy con la x, x a la cuarta con x a la cuarta. Resto los exponentes, 4 menos 4, 0, se fue x. Y a ver la y, 1 menos 1, se fue la y. Perfecto. Ahora voy a aplicar acá, como habíamos hecho hace un rato, factor común. Entre 3x y 6, el factor común es 3, porque el 6 no es otra cosa que 3 por 2. ¿Se acuerdan? Entonces el factor común es 3. Perfecto. La x está en un término, pero no está en el otro. Bueno, ahí voy a dividir este término dividido este que está acá afuera. 3 dividido 3, 1. Y la x la bajo igual. No hay x fuera del paréntesis, ¿no? Bajo el menos y voy a dividir 6 dividido 3, que da 2. Ahora pienso en el ejercicio en su totalidad, a ver si los paréntesis nos dio igual. Efectivamente, los paréntesis, miren, nos dio igual. Perfecto. Voy a poner el resultado. 2 paréntesis multiplicando. Primero coloco el que se repite en ambos subgrupos, x menos 2, y luego agarro esos factores comunes que quedaron en ambos subgrupos, ¿sí?
x a la cuarta y más 3. Y ahí ya tengo el resultado. Como es nuestro segundo ejercicio, voy a hacer la comprobación para ver si esto está bien. Bueno, acá ya tenemos la propiedad distributiva hecha. Y como vemos, fíjense, miren este término y este son lo mismo. Este 3x está acá, ¿se acuerdan que puede estar como desordenado, pero es lo mismo? Este término está acá, con signo y todo, tiene que coincidir. Y el menos 6 al final. O sea que este ejercicio está correcto. Este ejercicio tiene, pero lo elegí por algo, ¿sí? Así que prestar atención. Tiene 1, 2, 3, 4 términos, ¿sí? Como que son los más clásicos, pero también después vamos a hacer uno de 6. Voy a hacer lo mismo, voy a dividir la mitad y voy a aplicar primer caso en cada grupo. A ver, entre este término y este, el factor común es x a la cuarta. ¿Sí? Voy al otro grupo. Miren, en este subgrupo dice menos 3x más 6. Entonces, bueno, yo tengo que sacar factor común. Sé que el 6 es 3 por 2, ya lo habíamos visto. Y el factor común viene a ser 3. ¿Sí? Y tengo que poner acá entre paréntesis. Bueno, ¿qué hago con este menos? Lo puedo bajar acá. Ahora, guarda con esto, a prestar atención. Voy a hacer 3x dividido 3. 3 dividido 3, 1. Y esta x la bajo igual. ¿Qué pasa si acá pongo el más? Piensen que ponemos acá el más. Cuando hago menos por más, da menos. Y no puedo volver acá arriba en la distributiva. Entonces yo no puedo alterar el ejercicio original. Por eso acá debemos poner un menos. Y eso es lo que quería mostrar en este ejercicio. Pese a que acá dice un más, acá debemos poner un menos. ¿Por qué? Porque luego cuando hago menos por menos, es más. Y luego voy a hacer 6 dividido 3, 2. A ver si nos quedó igual ambos paréntesis. Bien, miren esto. Este paréntesis y este nos quedó el mismo, igual. ¿Sí? Así que esto viene muy bien. Pongo el resultado final. Y ahí vamos a tener el resultado final de este ejercicio. Acá les dejo un par de ejercicios de factor común por grupos para que practiquen y cualquier consulta que me quieran hacer, abajo en comentarios. Y estaría bueno que si pueden se suscriban al canal, así sigue creciendo. Saludito, hasta la próxima.